Los juegos son una manera muy atractiva de captar nuevos leads y también mostrar tu marca como pionera e innovadora a nivel estratégico y tecnológico. Además, existen muchos motivos para llevar a cabo sorteos online, como por ejemplo utilizar fechas especiales, los aniversarios de empresa y también las colaboraciones con influencers o marcas. Además, realizar un juego con sorteo personalizado es una manera muy original de salirse de la norma y captar la atención de tu público. Y es que al dar un componente de gamificación a tu promoción, consigues aumentar la atracción, retención y engagement de tu audiencia en entornos digitales, que es lo que te importa. Por eso en este vídeo te contaré cómo puedes organizar tu juego y de paso cómo puedes vincularlo con la plataforma de HubSpot para sacarle el máximo partido a tu campaña online. Así que, ¿listo para ganar a tu competencia? Bueno, pues antes, si te gusta este contenido, no olvides suscribirte si aún no lo estás y activar las notificaciones para estar al día con todo lo que subo semanalmente. Y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Si estás buscando mejorar tu estrategia de marketing digital, también ganar notoriedad de marca y atraer nuevos clientes, dale una oportunidad a un juego con sorteo y así conseguirás sorprender a tu comunidad de seguidores. Y para ello te voy a dar los siguientes consejos. ¡Vamos allá! Define el objetivo del juego con sorteo. ¿Ya has escogido tu juego favorito? Y es que usando Easy Promos podrás personalizar con tu imagen corporativa juegos y pasatiempos interactivos, desde puzzles, sopas de letras, juegos de memoria, juegos de relacionar parejas, juegos de combinaciones, buscar objetos ocultos y así mucho más. Además, con Easy Promos tienes otras dinámicas con componente lúdico para decorar imágenes con stickers, girar ruletas de premios, trivias, quizzes de conocimientos o test de personalidad. Ya te digo, hay de todo. Pero antes del lanzamiento y una vez tengas pensada la idea del juego, hay que trazar una buena estrategia y marcar objetivos alcanzables. Por lo tanto, ¿cuál es tu principal objetivo? Pues bueno, puede ser promocionar un nuevo producto, ganar seguidores en redes sociales o puede que tu intención sea ganar tráfico a tu página web. Entonces, define tu objetivo y alinea tu estrategia para conseguir el alcance esperado. Y durante este proceso de organización de la campaña, piensa en el cómo y el dónde. ¿En qué plataformas y aplicaciones vas a publicar tu sorteo? ¿Solo en redes sociales? Piensa que los juegos también se pueden publicar como una página web y utilizar el enlace de esta página web para difundirlo en cualquier medio digital. Otras opciones a considerar son incrustar el juego en tu web o blog mediante un código e incluso mostrarlo con un pop-up emergente. Y todo esto se hace de manera muy rápida. Personalización de los elementos del juego con Easy Promos. Una de las ventajas de hacer un juego con sorteo en Easy Promos es que podrás personalizar de manera muy fácil y rápida toda la acción. Y es que podrás utilizar los diferentes elementos de tu imagen corporativa para configurar el juego, tanto el logotipo, los colores, la tipografía o las imágenes. Y también hay la opción de controlar el nivel de jugabilidad, es decir, configurar la dificultad del juego, tanto el tiempo de participación, el límite de movimientos y muchas otras opciones, para que el juego sea único para tu empresa. Además, también puedes configurar todos los parámetros del juego y subir tus propias fotografías para personalizar el diseño final con la identidad de tu marca. Puedes cambiar el tablero, las cartas, las instrucciones, el fondo, los premios, los cupones y así un largo etcétera. Integración del juego con sorteo con el CRM de HubSpot. Para crear un juego con sorteo completo, solo te falta configurarlo con la integración de HubSpot. Piensa que la participación al juego nos permite registrar el email de los jugadores, convertirlos en leads, para así aumentar nuestra base de datos en HubSpot. Además, cuando nos entra un nuevo contacto en el CRM, podemos enviarle contenido de valor personalizado según el buyer persona y así conseguir que mediante nuestras campañas de redes y de email marketing cambie de fase dentro del ciclo de vida del comprador. Eso sí, recuerda que uno de los pasos más importantes consiste en elegir los campos del formulario. ¿Qué datos quieres obtener de tus participantes? ¿Qué información es relevante para tu empresa? Durante el registro estamos sacando información esencial de nuestro consumidor ideal y nosotros podemos decidir qué campos personalizados nos interesan. Así que activa la integración con HubSpot antes de difundir tu promoción online para obtener todos los datos desde el primer día. Pero seguramente te estarás preguntando cómo puedo fomentar la competitividad del juego
para conseguir más leads. Pues bien, cuando creas un juego con sorteo, empieza la competición entre los participantes para conseguir el regalo, pero hay maneras para incentivar aún más esta participación. Por ejemplo, utilizando premios que tu audiencia desea y también ranking creativos. Por ejemplo, utilizando la puntuación y el ranking, y con esto puedes publicar un sorteo con varios premios y organizar el juego para crear un sistema de puntos que se asignen automáticamente sobre la actividad del participante. Y luego puedes publicar un ranking con la clasificación en tiempo real para así aumentar la competitividad. Otro ejemplo es utilizar emails de seguimiento. Aquí puedes enviar emails a los jugadores para informar de su participación durante el juego, y así puedes confirmar sus puntos, enviar premios y cupones y así un largo etcétera. Además, todo esto lo puedes hacer tanto desde Easy Promos como de HubSpot. Y por último, puedes incentivar para que compartan. Y aquí tu objetivo es que cuanta más gente participe, pues mucho mejor. Y por eso, haz que los participantes se interesen y lo compartan con sus mejores amigos. Por ejemplo, puedes dar incentivos por cada amigo invitado. Y además, una buena opción para ganar visibilidad y que compartan más y más es publicar el juego en varias redes sociales. Analiza y mide el resultado generado por la campaña. Cuando finalizamos un sorteo, empieza una de las fases más divertidas y relevantes, el análisis de los resultados. Y es importante que estos datos no se queden en un cajón encerrado, ya que para mejorar nuestras estrategias y entender qué ha funcionado y qué no, hay que estudiar, analizar y medir los resultados de la campaña, y así podrás responder a la pregunta: ¿he llegado al objetivo esperado? Pues bien, partiendo de tus objetivos, es vital conocer cuáles serán tus principales indicadores para medir los resultados. Tenemos a nuestro alcance muchas opciones para analizar los datos obtenidos dentro de HubSpot y Easy Promos, incluso gratuitas. El propio HubSpot es una herramienta muy potente para saber si hemos alcanzado nuestros objetivos. Y por ejemplo, el número de contactos que han entrado pueden ser un buen indicador para saber si la acción ha tenido éxito. Sin embargo, existen otras opciones dentro del sistema que nos generan una recopilación de datos más clara. Por ejemplo, crear una lista de contactos. Y es que podemos crear listas específicas para categorizar de dónde proceden los contactos. Y de esta forma podemos diferenciar, por ejemplo, si un contacto ha llegado desde un formulario de la web o desde el juego con sorteo. Otra cosa que podemos hacer es crear campañas de HubSpot. Y es que una de las mejores formas de visualizar toda la información en una vista general es crear una campaña dentro de HubSpot. Pero ojo, que también la plataforma de Easy Promos mide y registra las actividades de los participantes del juego y lo presenta en informes y estadísticas brutales. Y allí puedes recoger datos como visitas por página, fuentes de entrada, ratio de conversión, tiempo de juego, los clics y muchas más cosas. Y por último, si también difundes el juego por Instagram, esta herramienta, esta red social, ofrece a los perfiles de empresa que puedan ver de forma gratuita las interacciones, los comentarios, las visitas al perfil, los toques a los links, los clics, los nuevos seguidores y muchas cosas más. Así que revisa las métricas de Instagram para notar cómo fueron las interacciones durante el sorteo dentro de esta red social. Y es que este proceso de medición de los datos generados es una estrategia que ayudará también a ver el ROI y optimizar las campañas para el futuro de tu empresa. Algo muy, pero que muy importante. En fin, que como has visto en todo el vídeo, una campaña de marketing basada en un juego personalizado fomenta la interacción del usuario y ayuda a fortalecer la notoriedad de tu marca. Así que sácale todo el potencial a tu siguiente sorteo con Easy Promos y también con la integración de HubSpot. Y nada más curioso, ¿qué te ha parecido este tema? ¿Qué consejo te ha parecido más útil? Déjamelo saber en los comentarios, que los leo todos. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale like y compártelo. Y también te pido que te suscribas si aún no lo estás y te recomiendo este otro vídeo que te va a encantar y, como no, mis otros dos canales. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.